Los dedos de Sukuna fueron el motor de Jujutsu durante gran parte de su historia. Tanto los protagonistas como los villanos querían recolectarlos para sus propios fines. Por un lado, los de la escuela querían eliminar a Sukuna, y por otro, Kenjaku y sus muchachos buscaban la manera de revivirlo. Al principio se plantea esta búsqueda como lo más difícil del mundo. Incluso se nos dice que en 1000 años de historia, la gente de la escuela solo había logrado conseguir 6 de estos objetos. A ese ritmo parecía que Yuji se haría viejo esperando por su sentencia de muerte. Sin embargo, debido a ciertos eventos y azares del destino, lo que no se había conseguido en 1000 años, se lograría en menos de 6 meses. Y cuando digo azares del destino me refiero a Kenjaku, quien desde un inicio ya sabía en dónde se encontraban todos los dedos. A fin de cuentas fue él quien los creó cuando le propuso a Sukuna ser participante de los Juegos de la Extinción. La razón por la cual se esperó tanto tiempo para reunirlos todos fue porque necesitaba que se dieran ciertas condiciones, como lo fueron la muerte del recipiente de Tengen, esperar que este mismo envejeciera al punto de ser casi una maldición, tener que esperar a que Mahito se desarrollara para robarle su técnica. También estaba el tema de los 6 ojos y cómo siempre se interponían esos planes, entre muchas más cosas, donde es muy importante mencionar la existencia de Yuji, el hijo al que dio a luz, literalmente, para que se convirtiera en el recipiente del rey de las maldiciones. Y tenía que ser un recipiente muy fuerte, porque los dedos no solo atraían maldiciones poderosas, sino también eran prácticamente indestructibles. Entonces, teniendo en cuenta todo este lore que les acabo de comentar, hoy vamos a hablar sobre dónde y cuándo Yuji fue absorbiendo cada uno de estos dedos. Comencemos. El primer dedo, para sorpresa de muchos, no fue el que Yuji se comió en el primer capítulo del manga. Durante mucho tiempo se había especulado que la fuerza sobrehumana que tenía el protagonista se debía al simple hecho de que era el hijo de Kenjaku y de que éste lo había concebido de la misma forma que a Choso y a los demás úteros malditos. Sin embargo, esa teoría que muchos asumimos como verdadera en su momento no es cierta. Esa fuerza sobrehumana se debía al hecho de que durante su nacimiento Kenjaku selló uno de los dedos de Sukuna en su interior. Esto para garantizar que su cuerpo tuviera la resistencia suficiente para soportar la energía maldita del rey de las maldiciones. Este dedo en teoría permanecería sellado dentro de Yuji hasta que ingirió el segundo dedo que casualmente se encontraba oculto en su preparatoria, probablemente Kenjaku también lo puso allí, y en ese momento, como todos saben, Yuji se vio obligado a comerse dicho dedo para poder salvar a Megumi de una maldición. El tercer dedo se lo entregaría a Gojo después de que el protagonista cremara y recogiera las cenizas de su abuelo, momento en el cual decidiría aceptar la horrible misión de recolectar todos los dedos para finalmente ser ejecutado junto a Sukuna. El cuarto sería el primero en no ser obtenido por el protagonista o uno de sus aliados. Esta vez sería Sukuna el encargado de recolectar el objeto tras arrebatárselo a la maldición de la penitenciaría, maldición de clase especial que había nacido de dicho dedo. Para este punto es importante mencionar que en la escuela tenían en su poder 5 dedos que luego aumentarían a 6 tras obtener el que Mahito dejó en la casa de Junpei y que irónicamente más tarde serían robados por este mismo durante el evento de intercambio entre las escuelas de Tokio y Kioto. Esto nos lleva a hablar sobre el quinto dedo, el cual sería obtenido por Megumi luego de vencer a una maldición de clase especial, dedo que aunque no quisieran dárselo de comer a Yuji, terminaría llegando a su cuerpo por medio de Sukuna. Luego de esto nos vamos hasta el incidente de Shibuya, donde Nanako y Mimiko, aprovechándose de la derrota de Yuji a manos de Choso, le harían el sexto dedo mientras este permanecía inconsciente. Yogo también haría lo mismo, y luego de espantar a las chicas, le introduciría la cifra de 10 dedos, cosa que le otorgaría a Sukuna control sobre el cuerpo de Itadori durante algunos minutos, tiempo que usaría para salvarle la vida a su futuro recipiente, Megumi. Hasta este punto Sukuna ya tenía 16 dedos en su poder, y tras cambiar de recipiente, Uraume le entregaría 3 más para un total de 19, el máximo número de dedos que lograría obtener, dado que nunca encontró el número 20 y para sustituirlo tuvo que usar su propia cabeza momificada. Tenebroso, ¿verdad? Al final de la historia se revela que el último dedo estaba en posesión de Gojo, quien lo dejó a cargo de Gakuganji y Utahime para que estos lo usaran en el momento más adecuado, que todos sabemos cuál fue, cuando Nobara utilizó la resonancia con un voto vinculante para hacerle daño al alma de Sukuna. Y eso sería todo respecto a la localización y uso de los dedos de Sukuna. Debo aplaudir a Gege por mostrarnos la mayoría de estos objetos en pantalla.
De 20 pudimos ver 19. El único que no se mostró fue el que Yuji tuvo desde su nacimiento, pero todos los demás siempre se mostraron, y a nivel de foreshadowing fue interesante saber que no estábamos locos cuando las cuentas daban 18 y no 19 cuando Sukuna se estaba preparando para su pelea contra Gojo. Las cuentas no daban porque todavía no se había revelado lo del primer dedo con el que había nacido el protagonista, así que bien ahí, Gege, bien ahí. Y ya está, gente, con eso llegamos al final de este corto video informativo. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.